Yo creo que todos queremos ir a la gloria, all ¿no? want to go to heaven, don't we? Yo pienso que no hay una I persona don't think que there's quiere ir al anybody here who infierno. wants to go to hell. Si quiere ir al infierno, If levante you la want to mano. go to hell, raise your hand. Ahorita lo mandamos para... I'll send you there in a minute. Yo sabía que no, ¿verdad? I knew nobody wanted to. Camino de Dios hacia la Road of gloria, God towards parte heaven, 2. part 2. El camino de Dios hacia la gloria es el remedio de Dios para el pecado. Towards heaven is the El remedy hombre that God has for constantemente sin. está Man buscando constantly is remedios looking for para enfermedades del remedies for cuerpo sickness in the y body. cuando lo encuentran When they find it, inmediatamente lo immediately recomiendan a otros. they recommend Pero el others. hombre no tiene But remedio man para el has pecado, no solo remedy Dios for tiene el sin. Only remedio. God has the El remedy. hombre no puede Man preparar el cannot camino a la prepare gloria, the way solo to Dios heaven. puede. Only God can. Antes que el hombre busque remedio para su pecado tiene que ser una realidad. Cuando él reconoce su problema, Dios tiene el remedio. Y es interesante que en lo que andábamos allá en el mundo no considerábamos nada pecado. Y no fue hasta que la convicción del Espíritu Santo vino a nosotros que pudimos ver claramente que lo que estábamos haciendo era pecado. Entendíamos que era malo, pero no entendíamos la gravedad de aquella cosa mala que nos estaba llevando al infierno por una eternidad. Dios siempre ha visto el problema del pecado desde que Adán y Eva cayeron. Dios siempre ha estado interesado en la humanidad y Él siempre busca maneras para salvarnos. Y en Isaías 1, 18 al 20, Dios le está hablando a su pueblo con un amor de rescatarlos, porque están tan perdidos, se han alejado de Dios una vez más. Parece que Dios los ponía en ciertos dilemas para que ellos le buscaran a Él. Y cuando le buscaban, encontraban, y Dios los recogía y le servían por un tiempo, y al tiempo otra vez se alejaban de Dios. Y parece que toda la historia de la Biblia, si usted lo lee, es del pueblo de Dios alejándose de Dios y Dios recuperándolos, Dios rescatándolos, Dios trayéndolos una vez más como la gallina trae sus polluelos debajo de sus alas para cuidarlos y ampararlos. Y Dios siempre ha estado interesado en nosotros. Y aquí al pueblo de Dios en Isaías 1, 18 al 20 le dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Vamos a arreglar cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis y oiréis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Siempre lee la sentencia del no regresar a Él, porque Él es el único que nos puede rescatar de la condenación del pecado para ir a un lugar que se llama el infierno. Y Dios siempre va a buscar maneras. Yo estoy seguro que en su vida propia puede usted recordar muchas maneras que Dios buscó para rescatarle, para traerle, para que usted le pusiera atención, para que usted le buscara, para que usted lo considerara. Y Dios buscaba maneras. Yo sé que en mi vida personal buscaba maneras, tantas maneras que yo puedo recordar que Dios buscaba para rescatarme. Y desgraciadamente no cedemos a ese llamado o a esa convicción o a esa situación que Dios pone delante de nosotros.
Quisiéramos que todo, like for que everything todo fuera to be bueno, ¿verdad? good, Que Dios right? So that no permite que venga doesn't ninguna allow cosa a nosotros, anything nomás to cosas come buenas, harm pero no us, es just así. good things, but it's Porque not todo like lo that, bueno es de because Dios all y good viene comes de from God. Dios. Pero Dios permite God cosas malas allows para bad things to agarrar happen nuestra to atención. get our attention. Y si nosotros no ponemos And if we atención don't pay a attention su llamado, su to his convicción, call, to his conviction, a su predicación to o his lo que sea, preaching, to whatever entonces it Dios va a is, permitir then God will allow que vengan cosas no agradables things a that are nosotros unpleasant to come simplemente to us, para simply agarrar nuestra to get atención, our porque es attention, because that's la the única only manera o el único way, tiempo que the nosotros only buscamos time a that we Él. So, seek Him. sabemos que el pecado So es we el que know nos that condena. sin is what condemns La us. realidad del pecado The reality es is que si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no they sin peque, against you, because es decir, there is no man todos who doesn't sin. somos In other nacidos words, en we have pecado, all dijo been born el in rey sin, is David. what King David said. En pecado he sido In sin I concebido have y been en pecado conceived, he and in nacido. sin I have been born. En pecado me concibió mi My madre. mother conceived me Así in de sin. que So hay un dilema, there's a dilemma, hay un problema, there's a problem. que el pecado That siempre nos sin está llevando is always lejos de taking Dios. us far from God. Y Dios siempre está buscando God is maneras always para que looking for nosotros ways nos alejemos del pecado y le busquemos a Él, porque no podemos con las dos cosas, no podemos We can't tener el pecado y have tener a sin Dios. and have God at the same Dios time. odia el pecado, God hermano. hates sin. Y todo lo que es And pecado, everything Dios that lo is sin, odia. God hates. Y nos pide a And he nosotros asks que us odiemos lo to que Él also odia, hate what he hates, que es el pecado. which is sin. Y debemos, en realidad, We should, in reality, debemos de odiar el pecado we tanto should como hate Dios sin lo so odia. much, as Dios much as odia God el hates it. pecado God y no hates sin, puede estar donde and hay he cannot pecado. be where there is sin. Así de que cuando So, nosotros when we vivimos en pecado, live in sin, estamos automáticamente we're automatically lejos de Dios far from y no God, podemos and acercarnos a we Dios, cannot draw near to aunque him. Él busque maneras para acercarnos, ¿verdad? Entonces, el asunto no es si el hombre peca, el asunto es que cuando el hombre peca, aún lo mejor de nosotros, quienes quiera que sean, si no fuera por la intercesión constante de Cristo, no duraríamos ni siquiera un día. Dice, y tú estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o sea cerca. Dios siempre usó estas maneras de castigar a su pueblo. Dejó a Egipto que tomara el pueblo de Dios cautivo como esclavos por 430 años, hermano. Qué cosa tan horrible, ¿verdad? Y aún así ellos tenían un corazón duro. No buscaban a Dios, pero cuando al fin buscaron a Dios, Dios les escuchó y Dios mandó a Moisés para que los librara. Fíjese bien qué bueno es Dios, ¿verdad? Y hace lo mismo con nosotros, hermanos. Dios siempre nos está cuidando para que nosotros no nos desviemos, no caigamos en el pecado, que es la condenación para todo humano, para ir al infierno. Entonces Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caminos todos nosotros, y caigamos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevan como a viento o como viento. Romanos 3:10-12 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron del camino, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero Dios sigue buscando maneras para limpiarnos y para
ponernos otra vez en el lugar. Me gusta la escritura en Juan 15, todos la conocen, del pámpano, cómo Dios o Jesús está usando algo natural para enseñar al pueblo y para enseñarnos a nosotros que necesitamos estar conectados con Dios, hermanos, que si nos desconectamos, entonces vamos a sufrir, vamos a morir. Y siempre nos está invitando a que nos conectemos con Él y que mantengamos conectados con Él. En Tito 1:15 dice, todas las cosas son limpias a los limpios, pero las corrompidas e infieles nada es limpio. Para los corrompidos e infieles nada es limpio. Hasta su mente y conciencia están contaminadas. Y podemos ver cómo Dios destruyó en el tiempo de Adán, de Noé, ¿se acuerdan? Cómo destruyó a la gente, toda la gente la destruyó, porque dice que sus pensamientos estaban llenos de pecado. Aún sus pensamientos, todo lo que pensaban era pecar, era todo lo que pensaban. Los pensamientos del corazón son malos. Marcos 7:21 dice, porque de adentro del corazón de los hombres, fíjese bien, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Por eso es necesario un corazón nuevo, que solo Dios puede darte por medio de la salvación. El corazón es engañoso, ¿quién lo conoce? Dice Jeremías. Y en Romanos 7:18 dice, yo sé que en mí, es a saber, en mi carne. Este es Pablo hablando, hermano. Dice, yo sé que en mí, es a saber, en mi carne no mora el bien, porque tengo el querer, pero no el hacer. Es decir, como cristiano yo deseo hacer lo bueno, pero no lo hago. Y lo que yo deseo no hacer, eso es lo que hago. Y lo que yo deseo hacer, no lo hago. Un dilema, ¿verdad? Que si no tenemos cuidado, a todos tenemos ese tiempo cuando yo sé que esto no es bueno, yo sé que esto no le agrada a Dios. Pero la carne, si nosotros la alimentamos, hermanos, con el alimento de la carne nos va a traicionar y nos va a causar alejarnos de Dios. Siempre tenemos que alimentar lo espiritual y no la carne. Pero es más natural y es alimentar la carne que alimentar lo espiritual. ¿Se fija usted? Alimentar la carne es natural. Alimentar lo espiritual no es natural. Tenemos que hacer un esfuerzo para alimentar lo espiritual, para caminar en lo espiritual, pero todos debemos de hacer ese esfuerzo, todos debemos de trabajar bastante para mantenernos en lo espiritual, porque lo de la carne no trae nada bueno. Romanos 8:22 y 23 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Aunque Jesús trató con todo lo que se perdió a causa de la caída en la cruz, solo tenemos una parte de aquella posesión, ahora más el resto vendrá con la resurrección. Un día vamos a ser perfectos. ¿Quién dice gloria a Dios? Un día. Pero hasta ahorita no busque perfección. En usted ni tampoco en nadie más, porque no hay tal cosa. Aleluya. Aún nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, dice Pablo. Declara el hecho obvio de que todo lo que Jesús pagó en la expiación todavía no se ha realizado totalmente. Esperando es a saber la redención de nuestro cuerpo.
la glorificación de nuestro cuerpo que ocurrirá en la resurrección, o sea, cuando Cristo venga. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Ahora, el remedio para el pecado, ¿cuál es? Reformación no es suficiente. Jeremías 13:23 dice, ¿podrá el etíope cambiar su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habitados a hacer lo malo. Este pasaje refuta cualquier o todas las ideas que el hombre puede cambiar. No puede. No obstante, él sigue intentándolo. Y siempre el hombre ha tratado de cambiarse a sí mismo. Y si no tenemos cuidado, fíjese bien, si no tenemos cuidado como cristianos, queremos nosotros lograr lo que solamente el Espíritu Santo puede lograr en nosotros. Queremos hacer lo que es recto, queremos hacer lo que agrada a Dios, pero no lo podemos hacer. El hacer lo que le agrada a Dios viene por medio de un cambio espiritual que Dios hace en cada uno de nosotros. En otras palabras, es de adentro para afuera, hermano. No de afuera para adentro. ¿Se fija? Es decir, Dios tiene que cambiarlo de adentro de usted antes que usted tenga victoria sobre el pecado. Porque aparte de eso no lo va a tener. Siempre va a caer, siempre va a estar en falla, siempre va a estar luchando para agradar al Señor y agradar a los demás. Mucha gente pasa la vida como cristiano, fíjese bien, tratando de ser buenos. Es que yo estoy tratando de ser bueno, yo estoy tratando de servir al Señor, yo estoy tratando de agradar a los hermanos y agradar a la iglesia y agradar. Nunca lo va a lograr. Nunca lo va a lograr. El cristianismo es de adentro para afuera, hermanos. Es un cambio, una reformación que Dios hace dentro de nosotros. Es decir, no nos forzamos para amar a nadie. Es natural. Y si no es natural, no lo va a hacer. Porque un día lo va a hacer y otro día va a fallar miserablemente. No lo va a poder hacer. Pero no es de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Es algo automático, algo que está en usted. Y le digo esto porque si usted todavía está luchando para ser bueno y no lo ha logrado, nunca lo va a lograr. Concéntrese mejor en que Dios cambie lo de adentro de usted. Y cuando Dios cambie lo de adentro de usted, usted va a verlo demostrarse por afuera. Y siempre va a estar allí. No va a tener que decir, este día yo voy a amar al hermano ese que no puedo amar. Ahora, este día yo me voy a proponer amar. ¿Sabe qué? La primera vez que lo mire, le va a fallar. Lo iba a amar, pero es que ay, me cae tan mal, no, nomás lo miro y me... Pero cuando Dios nos transforma de adentro para afuera, no tenemos que forzar el amor. Viene solo. Viene solo. Y yo sé que para muchos es algo que no tiene sentido, ¿verdad? Cuando Jesús dijo, tienes que morir para vivir, parece una contradicción, ¿verdad? ¿Cómo vas a morir para vivir? Si ya estás muerto, ya moriste, ya se acabó. ¿No? Cuando mueres, empiezas a vivir. Y así es como el ser cristiano es. Siempre
es algo que Dios hace en nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios. Y es algo bonito, es algo lindo porque supera a todos los deseos de la carne. Va más allá de lo que la carne desea. Ok, religión no es suficiente. En Lucas 18, 11 y 12, el fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias, que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Era un hombre religioso. El versículo 11 describe la justicia relativa a este versículo. Describe las obras de justicia, ambas rechazadas por Dios. Arrepentimiento es necesario. Y esto es algo tan importante en la vida del cristiano, hermanos. Arrepentimiento debe de ser arriba, debe de ser lo más importante de la vida de un cristiano. Arrepentimiento, porque fallamos y necesitamos arrepentirnos para estar bien con Dios. Gloria a Dios, aleluya. Es como un lavamiento. Es como si usted se ensuciara las manos y tiene que ir a buscar jabón y agua para lavarse, para que se limpien sus manos otra vez. Así es. El arrepentimiento le lava, le limpia, le purifica y lo pone en buen lugar con Dios una vez más. Aleluya, gloria a Dios. De otra manera estamos en un peligro muy grande. Hechos 17:30 dice: pues bien, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora ordena a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. La reconciliación es necesaria. En 1 Corintios 5:11, más bien os he escrito que no os estéis en compañía, es a saber que si alguno avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador, con el cual ni aún comáis. Wow. Yo no lo digo, lo dice Pablo aquí en 1 Corintios 5:11, ¿ok? Redención solo la sangre de Jesús. 1 Pedro 1:18 y 19, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Tiene que tener la experiencia de regeneración. 1 Pedro 1:23, siendo nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Tenemos que tener la limpieza de la palabra de Dios, hermanos. No podemos superar sin la palabra de Dios. Este libro es el más importante en la vida de un cristiano. Las palabras de este libro es lo que nos limpia, es lo que nos purifica. Jesús lo dijo a sus discípulos cuando en el capítulo 15, cuando les está hablando del pámpano, cuando les está hablando del el pámpano que se cae del árbol, se muere, lo queman, lo destruyen. Él les dijo a los discípulos, dijo: ustedes ya están limpios por la palabra que yo les hablo a ustedes. La palabra, hermanos, limpia y purifica. Por eso es bueno la palabra de Dios. Usted se va a dar cuenta que la palabra de Dios, aunque usted no sepa, cuando usted la está leyendo, cuando está entrando por usted, por sus oídos, y está entrando por su vida, está purificándole y está limpiándole. Aleluya, gloria a Dios. Así de que nunca la abandone, hágala un tesoro, porque es lo que es un tesoro para el cristiano. Las palabras que Dios nos ha dejado en su Biblia.
son His para word limpiarnos, are to hermanos, y cleanse para us. They are enseñarnos, to teach para us, reflejar, so para, that we para can reflect, so alumbrar that we can en shine la oscuridad que in the hay darkness dentro de that there is nosotros. Por inside of medio us. de la palabra de Through the Dios word of tenemos God, we convicción have y hacemos conviction cambios and we en la make vida. changes in Pero si life. usted no lee la But if you palabra, don't read the Bible, entonces you usted don't read no the word, tiene then nada you que le have alumbre, nothing que le that enseñe illuminates que and hay cosas teaches oscuras you. en There are usted que dark usted no things puede in ver. you that you can't Y see. la verdad es que hay cosas And oscuras the en truth is todos there are dark nosotros things in all of que no us podemos ver. Los ojos that we naturales can't no lo see. Our pueden ver. natural eyes La can't see it. conciencia no nos The ayuda para conscience doesn't descubrirlo, help us to aunque no uncover it. lo enseñen, Even aunque though alguien we're se shown, atreva a even though decirme, mira, yo someone miro dares to esto tell en me, ti, look, I see this necesitas in corregirlo. you need to correct it. ¿Sabes lo que va a hacer? En You lugar know de what they're corregirlo, gonna se va a do? enojar con la persona que le Instead of dijo. correcting what you told them, they're going to get angry with you. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y tú qué te crees? And who do you think you are? ¿Quieres que yo te enseñe Do you want las me fallas to que tú tell tienes? you what's wrong with you? Pero cuando la But palabra when se the lo word enseña, when the ahí word no shows tiene it to salida. us, you have no way ¿Sabe out. por There's qué? no way Porque el around it. You perfecto know se lo why? está enseñando. Because the one who's perfect is the Y one no le who's podemos pointing it decir out to nada you, al and we can't perfecto. say anything to him. Juan 3:7 dice, no te maravilléis de John que te 3:7 dije, says, "Be not os es amazed necesario that this is nacer otra something vez. that it's necessary for you to be Regresa a born Cristo again." y recibe su remedio. Toma palabras de Take words confesión of confession y regresa a and Dios. go back Primera to de God. Juan 1 1:9 John 1:9 dice que si says that confesamos if we nuestros confess pecados, our Él es sins, fiel y He is justo faithful and para just perdonar to nuestros forgive our pecados sins y nos and limpie to cleanse de us toda from maldad. all evil. Es lo que el That's arrepentimiento what hace, hermano. Cuando repentance nosotros nos does. When arrepentimos, we repent, no solamente nos not perdona los only are we pecados, pero forgiven nos of our limpia de sins, esos but we're pecados. cleansed from our Es decir, sins. In other nos words, pone una vez we're más put once en un again lugar de principio in a para place to empezar start otra over. vez de nuevo. Por eso la That's misericordia why de Dios God's mercy es nueva cada is new mañana, every porque morning, cada mañana because podemos every empezar morning we un can día start nuevo. a new day. Ayer fallé, Yesterday I failed, la regué, I messed up, pero ahora but yo now, empiezo un día today nuevo. I'm starting a Aleluya. new day. Me arrepiento, I le pido repent, perdón a I mi ask Dios forgiveness y from voy a my God, empezar de and I'm nuevo going otra to vez. start over Y entonces again. tenemos la And oportunidad then we have the de opportunity caminar en lo to nuevo, walk porque in the Dios new, nos va a dar because cosas God nuevas will para give us new emprender things nuestro caminar con Él. to start Recibe our a walk on. Cristo. Receive Christ Ese es el remedio de Dios para is ti God's hoy. remedy for you today. En Juan 1:12 In dice, John mas a 1:12, todos los que le it says, recibieron "All les those dio who received potestad him de ser hechos hijos were de Dios, given power to be aún children of a los God, que creen en su nombre. those who believe in His Qué name." tremendo plan de And what a Dios tremendous para plan salvar from al God humano, to save para salvación de humanity nosotros, for our que salvation. no tan solo mandó a su That not Hijo only did He send His Son, Jesucristo, Jesus que Christ, podía haber who could dicho es have suficiente, said, yo les mando a mi Hijo a morir por He could have ustedes said, para que "I've sent ustedes my sean son salvos, for you to be pero saved." no That would have fue been enough. suficiente, nos But it dejó wasn't enough. esta He left palabra. us this word Es un mapa, hermanos, para a llegar map al cielo. to get to heaven. Si usted quiere llegar If al you cielo want to sin get to este heaven mapa, no va a without this poder map, llegar. you won't be able to. Acuérdese, Remember, no es suficiente que usted it's venga a not la enough iglesia, que that usted you dé just diezmos, come to que usted church cante and los give your coritos, tithe que and usted sing the sepa songs, versos de la or that Biblia, you no know es verses from the suficiente. Bible. That's not Tiene enough. que dirigirse por el You mapa have to be que lo directed lleva a by la the map gloria. that takes you to heaven. Aleluya. Hallelujah. Si usted va a hacer un viaje If you're going to take a trip y usted no sabe cómo and you don't llegar, know how to get there, va a tener que usar un mapa. Bueno, ahora you're ya gonna have to use a usamos map. el, yo no Well, sé now cómo we se llama use esa I cosa, don't know pero what that thing is called, but yo le digo UPS todo el I call tiempo. it Dice, UPS. pues no es It's not UPS. you. My wife always says it's not Pues UPS. lo que sea. Digo, Whatever it is. nomás ponlo en el Just teléfono put y it ese on my nos guía a phone, donde vamos. and That's how we go. Pero en tiempos pasados In the usábamos un past, mapa we used a map. y ese And mapa nos llevaba That hasta map donde, would take hasta donde us fuéramos. wherever we were going. And Yo a mí me gustaba mucho viajar y I like manejar traveling y a lot, viajar. driving. El And mapa ese yo lo llevaba ahí That conmigo. map, I would take it No out se me everywhere with despegaba me. para poder saber cómo I llegar. wouldn't
I wouldn't a otros estados, stray from cuando the iba a map. los otros estados, So I had to o know cuando where we íbamos were a going. México, aún en When we go México to usaba Mexico, el even in mapa Mexico, I'd use that map para guiarme. to guide Y myself. este es el And mapa del cristiano, This hermano. is the Christian's map. Esta es la guía. This is the guidebook. Este es lo que le va a This enseñar is what will show qué you camino tomar what road to take para que no se vaya a so that you perder. don't get lost. Aleluya. Hallelujah. Y And es muy importante It's que very lo important tenemos that we have como un it tesoro, as a treasure que lo apreciamos, that we que aquí treasure, tenemos that el here we privilegio, have digo the yo, de privilege, tener I tantas say, of Biblias. having so ¿Imagina many usted Bibles. Can you qué imagine tantas Biblias how many tenemos? Mire, Bibles mire, we have? mire Just las look at Biblias que this. están Look at the amontonadas Bible that aquí. are stacked up right here. Wow. Wow. Hay lugares, There are hermanos, donde no places tienen ese where they don't privilegio. have that Hay privilege. lugares There are donde, places donde una where hojita, one estaba page, leyendo I was un reading testimonio a testimony en China, about in y China. una hermana There was a dice que sister. todo lo que tenían era All she una had hoja que, was one que sheet. alguien la rompió de la Somebody Biblia tore out of the Bible porque no les permiten tener because they Biblias, weren't allowed to have y la Bibles. rompió de la And Biblia, they y esa tore it out of the hojita Bible, and that se la sheet, pasaban de una familia passed a that otra from one familia. Esta family to semana tú vas a another tener la hoja, I said, okay, y this la week otra you're gonna semana have la it, otra and next familia va a week the tener other la family's hoja. gonna have Y it. con una hojita And de la with Biblia, one con eso page pasaban of the Bible, la vida, hermanos. that's Y what digo they yo, would wow. live off of. Y nosotros And I tenemos said, aquí wow, and tantas here we have Biblias so many agarrando Bibles polvo. collecting dust. Wow. Wow. Qué lástima que What a shame las Biblias, that the ¿sabe Bibles, qué? you know what, Hermana Rosy tiene muy bonita Biblia, ¿ves? Hermana Rosa, Pero a mí has a me pretty gustan Bible, las but Biblias I que like están the ya todas Bibles that are viejitas, already old, porque enseña because it que shows están usadas, that they're being used, que se han utilizado. that it's been used. Así de que ponga su Biblia So put your Bible, cada día, cada mañana, lea. get your Bible every day, every Cada morning, noche read it, lea every night, la read Biblia. your Bible. Es algo It's precioso. something precious. Yo tengo el I privilegio have de the todo el día privilege leer la of Biblia, reading the Bible all day porque long, me la paso because todo el día I just estudiando. spend all day long Pero, studying it. pero si no fuera por But eso, if it weren't como for quiera, that, yo en la casa yo at tengo home, Biblia ahí I al have lado a donde Bible yo me there siento, ahí está mi next to Biblia. Y next cada to where vez it's la agarro. It's my Bible, para- and I pick it up En all el the time. carro traigo In the car, Biblia, I traigo have a una Biblia en Bible. inglés y una en I have an español English en el carro. and a Spanish one in the car. Y cuando llevo a mi esposa a la tienda, When I yo take estoy my wife to the esperando, store, yo me agarro mi Biblia And y I'm empiezo a waiting there for leer. her. I sit in there and I read my Bible. ¿Por qué? Porque es Why? vida, hermano. Because it's life. Es vida para It's nosotros. life for us. Nos despierta espiritualmente, It wakes us up nos spiritually. anima, It encourages us. nos pone en It ese puts lugar us in de that place reconocer of recognizing fallas, de reconocer our mistakes, recognizing debilidades en our nosotros que weaknesses tenemos that we have para corregir o para to cuidarnos correct cuando it, menos. ¿eh? At least to Porque recognize todos them, debemos because we de, should de, all de conocernos a nosotros mismos. recognize. Qué triste es que la mayoría de la gente no se How conocen sad a it ellos is, mismos. you know, that they don't Conocen a los recognize their demás, own pero faults. a They ellos see mismos no it- se they see it in conocen. other people, but they don't see it in Es themselves. decir, yo conozco todas las fallas de la hermana, de su hermana You know, Salto. I know all Sister Salto's shortcomings. Dispensen, ¿verdad? I'm sorry, sister. Pero qué triste que yo no But how conozca las sad mías, that I ¿verdad? don't know my own faults. Entonces, no So, debe de ser así, ¿verdad? it Yo shouldn't debo be de like conocerme a mí I should mismo know y debo de myself, saber cuáles son and I mis should debilidades know para what my cuidarme weaknesses are en esas áreas de debilidades. to take care of these Porque areas de of otra weakness. manera el diablo Because viene otherwise the y nos devil engaña y nos and hace he caer deceives us, y, and he causes us y no to tenemos fall, defensa. and we Pero don't have any debemos de defense. saber nuestras debilidades y nuestros puntos. But we should know our weak Casi todos points. sabemos nuestros puntos fuertes, And we almost all pero know no nos damos our- cuenta de our los strong puntos points, but we débiles y don't todos know our weak tenemos ones. puntos débiles. And we all todos. have weak points. Tenemos puntos débiles. Y necesitamos cuidarnos And we de need esos to- puntos débiles, to cuidarnos take que el care enemigo no that venga a the enemy engañarnos, doesn't porque come to Él deceive nos us, pone o because nos lleva a un lugar donde vamos a puts us, ser or he examinados takes en us to a esos place puntos where we'll débiles. be tested in our Y luego weak cuando nos points. hace fallar, And then luego when we make the mistake, va con el Señor rápido then he goes quickly to y nos the apunta Lord, con el and dedo y he dice, mira, ahí points está us tu out. hermano, tu hijo.
tu hija. Oh, see, there's your son, there's your daughter. Dice que nos acusa de día y de noche. It says that he accuses us day and Siempre, night. Always. siempre nos está He's acusando. always accusing us. Así de que So no es sorpresa para Dios it's no surprise to God cuando usted le dice, when Señor, you te say, fallé. Lord, I failed you. Yo sé, I know, pero qué bueno es ir con Él, ¿verdad? but it's good to go with him Para que Él so that he nos restaure can restore us y nos limpie and cleanse us para vivir una vida so that limpia we can delante de live Él. Vamos a a orar, life Padre cleansed before him. bendito. Let's pray. Father En el God, nombre de Jesús le damos in gracias, Jesus' name, Señor, we thank you, Lord, que a pesar de that in la spite maldición del pecado, of the curse of sin, usted nos ha dado una you salida, have given Padre. us a way out, Father. Usted nos ha dado a su You Hijo have given us Jesucristo your Son, Jesus Christ, para librarnos de la condenación del to pecado, free us from the Padre. condemnation of sin, Que Father. ahora, Señor, And tenemos now, Lord, entrada we have a way in a ese lugar to that place, especial que usted ha that special preparado place para that you have nosotros provided for us, por prepared for medio us, de arrepentimiento, through Padre. repentance, Father. Nos arrepentimos, We Padre repent, Santo, en Father esta God. noche. Tonight, Nos arrepentimos de we cualquier repent falla, from cualquier any cosa, fault, Señor, anything, Lord, que no le agrade a that's usted, not cualquier pleasing to cosa, you, Señor, anything, Lord, que estorba that nuestras gets in the way oraciones, of our Padre. prayers, Father. Nos arrepentimos, Señor, We para que repent, usted nos Lord, limpie, so para that que you usted may nos dé cleanse us entrada, Señor, and give us a siempre. way in, always. Entrada franca a usted, And, Señor, a su presencia, uh, Padre. Entrance Gracias, straight into Señor, your presence, que Lord. tenemos Thank you, a Father, su that Hijo we Jesucristo have your Son, Jesus como Christ, abogado para as our abogar por advocate nosotros este día, esta noche. to fight for us Padre today, Santo, this night. le pedimos que usted Father nos God, we ask cuide, you nos to guarde, take que care usted of us nos and keep us dirija, safe. Señor. Que esta That you may semana, direct us, Padre Lord, that Santo, this week, sea una Father God, semana de may victoria, be a Padre. week of victory, Que Father. caminemos, That Padre we may walk, Santo, Father God, como es recto. how Que usted pueda we decir, should, como that le you dijo can al say, diablo de Job, has visto a mi siervo like Job. you said of Que Job, usted pueda have you seen my decir servant eso de Job, that you nosotros could say that también. about us as well. Padre, siempre Father, deseamos we always desire agradarle, to please you, caminar con usted, to walk Señor. with you, Lord. Y por eso, Padre And Santo, that's why, siempre Father le pedimos God, we perdón. always ask you forgiveness. Ayúdenos, Padre, para Help esta us, Father, semana for this week, ser una semana de that it may victoria, be a una week of semana donde victory, vamos a week a hacer where luz will be y light sal and salt para aquellos que no le for conocen, those who don't Padre. know you, Father. En el nombre de In Jesús. Jesus' name. Amén. Amen. Amén. Amén. Todos puestos de Everyone, pie. please stand. Nos vamos a We're going despedir to con be un dismissed. fuerte aleluya. Aleluya. A Gloria a shout of Dios. hallelujah. A las The 3, count of 3. a la 1, a las 2, a las 3. Aleluya. Que Dios le bendiga.